Emmanuel presenta una palabra de bendición para tu vida. En estos minutos finales, antes de finalizar mi turno, en este viernes, siendo las 6:43, quiero compartir con ustedes un breve consejo, una breve meditación de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Jonás, en su capítulo 1, y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Escucha bien lo que dice esta maravillosa palabra. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que la nave se partiría. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios con D minúscula en este caso, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, en este caso Dios con D mayúscula, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Y le respondió Jonás: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Sabes, todos conocemos esta historia de Jonás, cómo inició, cómo terminó, y sabemos, ¿verdad?, que en la continuidad de esta palabra, los marineros pues terminan lanzando a Jonás al mar. Él mismo les reveló a ellos, o les dio a conocer a ellos, que la manera para que el mar se aquietara era lanzarlo pues al mismo, ¿verdad?, para que las aguas se apaciguaran. Y justamente lo hicieron. Bueno, antes de hacerlo, los marineros trataron de llevar la nave nuevamente a tierra, porque pensaban que podían hacerlo. Sin embargo, luego de muchos intentos, se dieron cuenta que no era posible pues llevar la barca o la nave a tierra, porque sería ir en contra de la voluntad de Dios. Sería, pues, como dice una metáfora, hablándonos del huevo, hablándonos de la piedra y demás, algunas anécdotas. Entonces, si la piedra golpea el huevo, se rompe, y si el huevo golpea la piedra, también se rompe. O sea, resistirnos a la voluntad de Dios, como trataron de hacer estos hombres inconscientemente, pero no dio resultado.
porque la voluntad de Dios siempre prevalece. Ahora, en el caso de Jonás, él huía de la presencia de Dios y trataba de resistir la voluntad de Dios conscientemente. Teniendo el conocimiento de Dios, pues decidió rebelarse y caminar de espalda al propósito de Dios. Y este mensaje es para aquel hombre, para esa mujer, que Dios le está llamando. Dígase, desde una vida que aún no le sirve a Dios, una persona que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, y que el Señor te está llamando, pero le estás huyendo al llamado, le estás huyendo a Dios, y dices que estás muy ocupado, mucho trabajo, que aún estás muy joven, cuando en realidad el Señor te está diciendo: es el tiempo. Este llamado es para ti, hombre, es para ti, mujer, es para ti, joven, que has estado corriéndole a Dios, y el Señor te ha hablado por predicadores, a través de la radio, la televisión, por tratados, en campañas. Te ha hablado de muchísimas maneras, y todavía permaneces huyendo, o al menos tratando de huir, porque es imposible huir de la presencia de Dios. Estás viviendo de espalda al llamado de Dios. Pero esta palabra también aplica para muchas personas que tienen el conocimiento de Dios, tienen años en el Evangelio, tienen el conocimiento, son conscientes como Jonás lo era. Y hay otro tipo de gente que se rebelan en contra del Señor de una manera, diría, inconsciente, como es el caso de estos marineros que trataron de llevar la barca a tierra, porque no sabían que Dios mismo había permitido esto, y era imposible que la barca llegara a tierra porque Dios no lo iba a permitir, porque había un propósito. Ahora bien, para usted que tiene la madurez, que tiene el conocimiento, que conscientemente sabe quién es Dios y sabes el propósito de Dios para tu vida, y aún así estás viviendo de espalda al propósito y estás tratando de huir del llamado de Dios para tu vida. Eso hizo Jonás. Se compró su boleto, su pasaje para ir a Tarsis, tratando de huir de la presencia de Dios. Aleluya. Wow. Pero Jehová hizo levantar una tempestad grande, porque tratar de huir de la presencia de Dios, rebelarnos en contra del propósito de Dios, no vivir el propósito de Dios en nuestra vida, resistirnos a la voluntad de Dios, hacer lo que hizo Jonás, traerá consecuencias a nuestra vida. Mucha gente no entiende que la mayoría de tormentas y la mayoría de tempestades que están viviendo hoy día es el producto de huir de la presencia de Dios. Es el producto de dejar a Dios. Esa tempestad que se levantó en contra de aquella barca no solamente afectó a Jonás, sino que afectó el círculo en el cual Jonás se desenvolvía en ese momento. Cuando nosotros tratamos de huir de la presencia de Dios y nos negamos a obedecer a Dios, somos afectados. Pero muchas veces también la gente que nos rodea recibe ráfagas de esas tormentas. Puede ser, y es importante evaluarnos, si lo que estoy viviendo es producto de un proceso que Dios ha permitido o un proceso que yo he provocado. La tempestad que Jonás y esos marineros estaban atravesando había sido provocada por Jonás. Y los marineros trataron, según su experiencia, de resolver todo, y nada pudo resolver hasta que Jonás reveló el secreto. Todos clamaban a sus dioses falsos y nada ocurría. No se movía ni un mosquito. Pero cuando le dijeron a Jonás: levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá misericordia de nosotros. ¿Sabes qué? Mientras todos clamaban arriba, recuerden que Jonás descendió a la habitación y se durmió, pero los marineros y el capitán estaban arriba orando a sus dioses falsos y nada pasaba. Y yo mientras leía esto me preguntaba: pero ¿por qué Jonás desciende y no se queda? Y lo que pude entender leyendo esta palabra es que como Jonás estaba huyendo del llamado de Dios a predicar a Nínive, estaba huyéndole al Señor, al llamado profético. Cuando una gente le está huyendo a Dios,
trata de evitar todo lo que tiene que ver con Dios. Por ejemplo, ¿qué Jonás trató de evitar hasta ese punto? La oración. Por eso el patrón, como dice el texto, el capitán le dice, levántate y clama. O sea, una gente que no tiene conocimiento de Dios, una gente, mira, hay veces que cuando la gente le corre a Dios y le huye al llamado de Dios, ¿sabes qué? Dios va a levantar piedras. Dios va a levantar gente que no son cristianas por el momento y van a notar en ti una diferencia y van a notar en ti una decadencia y te van a decir, varón, pero ¿qué pasa? Que tengo un mes que no lo veo congregándose. Dios ha levantado gente inconversa, gente que no son cristianas, no son convertidas aún, para hablarle a gente cristiana que no se congrega desde que inició la pandemia. ¿Cuántos Jonás tenemos hoy día? ¿Cuántos Jonás que ya no se congregan? ¿Cuántos Jonás que ya no oran? ¿Cuántos Jonás que han perdido la conexión con Dios? Han rebelado en contra del propósito de Dios. Y yo no sé a quién Dios va a usar. Posiblemente usará al borrachón del barrio. Posiblemente usará a aquel que está atado a las drogas para hablarte, para decirte, para confrontarte y que retomes el llamado de Dios para tu vida. En esta reflexión de este viernes, es necesario que tomes esta palabra en tu corazón. Dios usó a este hombre, pero también Dios utilizó la tormenta. Dios está hablándote también a través de los procesos, a través de las dificultades que has provocado en tu vida. Aleluya. Al final lo tiraron al mar y se aquietó. Pero no era suficiente. Hacía falta algo más. ¿Qué hacía falta? Que Jonás se arrepintiera. Que Jonás reconociera su condición y que retomara su propósito. Por eso en el capítulo 2 Jonás ora desde el vientre del pez. Mira, aunque estés metido en lo más profundo de una crisis que usted haya provocado, un desierto en el cual usted se metió, pero desde allí puedes hablar con Dios. Dios no es igual que el ser humano. Los seres humanos muchas veces solemos ser, y me incluyo, ¿verdad?, por ética, pero gracias a Dios no soy una persona rencorista, pero por ética, ¿verdad?, me incluyo. Los seres humanos muchas veces tendemos a ser rencoristas. Si una gente te hace algo, ese me la paga. Pero Dios no es como nosotros. Jonás clamó, Jonás oró desde lo más profundo. Y cuando Jonás habló con Dios, y escucha esto, con este verso finalizo. Capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Wow, si Dios hubiese sido como nosotros, no lo oye. Lo ignora, le cierra la puerta, pero como Dios es misericordioso y amplio en perdonar, escuchó el clamor de Jonás. Desde lo más profundo clamó Jonás, y dice el texto, y mi voz oíste. Dios te bendiga, Dios te guarde, espero que